El día de ayer hubo un enfrentamiento en el municipio de Chilapa, en el camino del Paraíso de Tepila, allá en este municipio de la montaña de Guerrero, y hay dos versiones. La primera que da Roberto Álvarez, que es el coordinador estatal para la construcción de la paz allá en el estado de Guerrero, y la segunda versión que da Jesús Plácido, integrante de la propia CRAC. La primera, la del coordinador para la construcción de la paz, se menciona que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de policías comunitarios. Sin embargo, Jesús Plácido da una versión distinta. Dice que el enfrentamiento fue entre unos 600 comunitarios de la CRAC-PF, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, allá en el estado de Guerrero, contra unos 180 integrantes del cártel de esta célula, este grupúsculo de los ardillos que opera en esta región. El enfrentamiento se amplió a los cerros cercanos, en donde quedaron regados varios cuerpos y personas heridas, según lo que describió Jesús Plácido, quien informó que en el intercambio de metralla, que duró más de hora y media hasta que menguaron las fuerzas de los ardillos, concluyó con la muerte de 10 de estos delincuentes que terminaron por replegarse, pero además hubo 2 policías comunitarios heridos. A las 5 de la tarde informó que los policías comunitarios ya habían recuperado el crucero de Rincón de Chautla en la carretera que comunica a Hueycantenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, en donde desde el 19 de diciembre se habían instalado miembros de este grupo delictivo. Jesús Plácido responsabiliza del enfrentamiento a los gobiernos federal y estatal, pues desde que los criminales llegaron a instalarse en este crucero de Rincón de Chautla, pidieron la intervención del ejército para que fueran a replegarlos, porque temían una incursión armada a estos pueblos. También ya habían denunciado que el día de su irrupción en la zona desaparecieron 12 personas, 9 de ellas menores de edad, además de que por temor unas 30 familias habían abandonado el Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla y Zacapexco. Apenas el día viernes, el grupo de desplazados denunció en Chilpancingo que los 12 miembros de 2 familias seguían desaparecidos y denunciaron la omisión de los gobiernos federal y estatal porque no habían acudido a investigar la desaparición de estas personas y tampoco habían ido a retirar a los civiles armados que mantenían prácticamente secuestrados dentro de sus propios pueblos a los vecinos de estos 3 lugares, porque no los dejan ni salir de la cabecera municipal a Chilpancingo o a trabajar sus propias tierras en la labor de campo. El viernes informaron que los desaparecidos son Rosaria Ignacio Melchor, de 60 años, Alberto Espiridión Ignacio, de 40, Antonia Andraca Celedonio, de 36, Ángel Espiridión Andraca, de 17, Rosaria Espiridión Andraca, de 15, Sergio Espiridión Ignacio, de 12, José Espiridión Andraca, de 12 años también, Emiliano Espiridión Andraca, de 9, Juanita Espiridión Andraca, de 7 años, Elena, de 6, Zacarías Espiridión Andraca, de 6, y Anita Espiridión Andraca, de 3 años de edad. Jesús Plácido informó el día de ayer que aproximadamente 180 miembros de los ardillos pretendieron entrar a Rincón de Chautla y a Zacapexco para levantar a otros pobladores, pero que fueron frenados por los policías comunitarios. Aseguró que de vista creen que el enfrentamiento dejó por lo menos 10 muertos del bando de los ardillos. En una primera declaración informó que por parte de la policía comunitaria hubo 2 muertos y varios heridos, pero posteriormente en una segunda llamada informó que de su bando solamente tenían unos cuantos heridos. Informó que a las 5 de la tarde había llegado el ejército y había acordonado la zona para evitar nuevos enfrentamientos. Agregó que tenía información de otro grupo más numeroso de los ardillos que pretendía entrar a la zona, pero estamos organizados, dijo, los estamos esperando, ya no los vamos a dejar llegar a nuestros pueblos y hemos recuperado el lugar en donde ellos se encontraban. El día viernes los desplazados se quejaron de que los gobiernos federal y estatal no habían respondido a su llamado para que busquen a los 12 desaparecidos y se retire a estos civiles armados que mantienen bajo temor a todos los habitantes. En esta ocasión contaron
que habían pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional apoyo para buscar a los desaparecidos y para que retiren a los miembros del grupo criminal, pero las autoridades jamás hicieron caso. El día 11 de enero, autoridades de la CRAC pidieron en un escrito la intervención de Andrés Manuel López Obrador. El documento se lo entregaron durante su visita a Tlapa. En el documento pidieron el retiro de los integrantes de este grupo criminal que llegó a instalarse el 19 de diciembre en este crucero de Rincón de Chautla, El Paraíso de Tepila y otras comunidades. El viernes denunciaron que tenían miedo de salir a trabajar a sus parcelas o de ir de compras a Chilapa porque podían ser levantados. Aseguraron que muchas familias, unas 30 de las 3 localidades, abandonaron sus casas y se han ido a refugiar a la cabecera municipal o a otros lugares debido a que se sienten inseguros en sus pueblos. Denunciaron que, al parecer, hay complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de este grupo porque el 26 de diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de 8 vehículos, pero en vez de desalojarlos, negociaron con ellos y les autorizaron a hacer recorridos en Hueycantenango hasta Azcaoloya, municipio de Chilapa. Jesús Plácido informó a las 6 de la tarde que no habían llegado las autoridades ministeriales para el levantamiento de los cuerpos y confirmaron el número de decesos. Dijo por la noche que se dificultaría mucho la búsqueda en los cerros. También que a esa hora se habían reanudado los enfrentamientos cerca de las 3 comunidades, aún con la presencia del ejército que no hacía absolutamente nada por frenar a los agresores. En la noche, el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez, confirmó la muerte de estas 10 personas y 2 heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre 2 grupos de policías comunitarios. Integrantes de 2 grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios se enfrentaron a balazos este domingo en el camino que conduce a la comunidad del Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, con un saldo de 10 personas privadas de la vida y 2 lesionados, según lo que se puede leer en el comunicado. También dice que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde de este domingo sobre el camino que va a Hueycantenango. Informó que la policía del estado recibió el reporte y sus elementos acudieron de inmediato al sitio donde ocurrieron los hechos con el apoyo del personal militar, encontrando 2 camionetas que presentaban múltiples disparos de arma de fuego y en su interior los cuerpos sin vida de 10 personas. Dijo también que allí se localizaron a un costado de los cuerpos varios rifles Calibre 22 y tipo escopeta. Álvarez Heredia dijo que de acuerdo con algunos testimonios de personas que viven en esa zona, hubo otras 2 personas heridas que fueron trasladadas por sus propios medios a que recibieran atención médica, por lo que se desconoce su estado de salud hasta estos momentos. Y así, nuevamente el gobierno se lava las manos. Pues se pelearon entre ellos. Mientras la CRAC dice, les hablamos desde el día 19, desde el día 11, les hemos estado insistiendo que vengan, que manden al ejército, pero el ejército llega y negocia con los ardillos. La gente de la CRAC en Chilapa tiene claro que se trata de un grupo de delincuentes. Y no es nuevo, en Chilapa han ocurrido estos horrores muchas veces. Sin embargo, el señor Heredia, el vocero para la paz, dice que no, que se trata de grupos de policías comunitarios que se pelean entre ellos. El caso es que hubo 10 personas muertas, que hay 12 personas desaparecidas, cuando menos en los últimos días. Hay muchas familias desplazadas, hay presencia del ejército, hay presencia de la policía estatal, hay presencia de las fuerzas del orden, y esto sigue ocurriendo desde hace varios años en este municipio, que es el más violento de México. Aunque suene exagerado, si ustedes creen, revisen el historial de Chilapa. No hay más violencia en todo el país que en este pequeño municipio del estado de Guerrero. Todos los días hay muertos.